La voluntad de Dios. Eso vamos a hablar en esta tarde. Aceptando la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, muchas veces van a venir a nuestras vidas pruebas, dificultades, que no vamos a poderlo comprender con nuestra mente humana y con nuestro corazón. Vamos a saber decir esto, aquello y lo otro, las razones del por qué. Mas sin embargo, hermanos, debemos de aceptar algo, que nosotros nada más solo somos la creación de Dios. Él es nuestro creador, Él es el que nos formó y Él es el que sabe el propósito de nuestra vida. Nosotros nada más debemos de estar sujetos a su voluntad. Y el mayor ejemplo de aceptar la voluntad de Dios lo dio nuestro Señor Jesucristo. Jesús, antes de pasar la prueba, el quebrantamiento que vino a su vida, que tenía que pasar por la muerte, Él se fortaleció en oración. Él pidió misericordia. Y eso ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros también debemos de clamar a Dios para poder aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces, hermano, podemos nosotros aceptar la voluntad de Dios? La primera cosa que debemos de saber es que Dios es soberano. A Dios nadie lo gobierna. ¿Cuántos sabemos eso? Él nos gobierna a nosotros. Y como Él nos gobierna a nosotros, debemos de aceptar lo que Él dice. Vea lo que dice la Escritura en el capítulo 26 de Mateo, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hermano, muchas veces lo que no entendemos de Dios es cuando nos viene a la vida el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento, la prueba. Esas cosas yo creo que a nadie de nosotros nos agrada, ni quisiéramos estar en la lista. Vamos a ver los enlistados para las pruebas de esta semana. Nosotros no quisiéramos salir ahí, ¿o no? Si revelaran la lista de a todos los que les va a pasar pruebas en la semana, hermano, yo no deseara estar ahí. Y yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Ni se acercara a oír. Mejor que le vengan de sorpresa. Amén, iglesia. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Sabe? Jesús sabía que Dios le había enviado con un propósito. ¿Cuánto sabemos? Pero dentro de ese propósito iba a haber una prueba. También Dios sabía, hermano, y se lo había revelado, pues la misma esencia de Dios estaba en Jesús, que era necesario que sufriese. ¿Sufriese el qué? Los vituperios del ser humano. Que sufriese ¿qué? La crucifixión, sin deber nada, sino porque nosotros éramos pecadores. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero pasar ese momento era difícil. Pasar ese momento para el Señor Jesús, en el estado en el cual Dios le dio un cuerpo como de hombre, era difícil. Pero Él mostró obediencia. Él entendió que la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Y cuando llega ese sufrimiento a nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Lo que debemos de entender es ir a orar para pedirle fortaleza a nuestro Dios. El Getsemaní, lo hemos explicado, hermano, es un monte en donde se creía, hermano, que a cierta altura de ese monte existía una prensa de olivo en donde se extraía el aceite y se pasaba, hermano, por un molino o una prensa en donde se extraía la esencia de ese olivo, hermano, para sacar ese aceite. Pero para salir el aceite tenía que ser prensado. Y Jesús fue allí. Como usted y yo muchas veces somos llevados al Getsemaní. El Getsemaní es el lugar donde usted va a superar las pruebas, hermano. Antes de ser pasado por las pruebas, usted debe de ir a la misericordia de Dios, porque ahí la va a sobrellevar. Ahí la va a pasar. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ir, hermano, a que le clavasen, ¿a dónde fue? A la prensa, al Getsemaní. Y allí superó él la prueba. Eso que nos da a entender entonces, hermano, que para aceptar la voluntad debemos de ir a la oración, debemos de tener comunión con Dios. Usted y yo, hermano, para salir de tantas pruebas que tenemos y aceptar la voluntad de Dios, tenemos que tener una buena comunión con Dios. Amén, hermano. Y una buena comunión con Dios implica oración. Vea lo que sucedió. Dice el versículo
que él llamó a los discípulos y les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿A qué dijo? Y oro. 37. Y llamando a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lea junto conmigo el 38. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, la prueba entristece nuestra vida. La prueba trae angustia. La dificultad que viene a nosotros, hermano, muchas veces nos va a entristecer, que quizás vamos a llegar a momentos en los cuales desearíamos quizás morirnos mejor. Pero recuérdese algo: usted tiene que cumplir la voluntad aunque su alma esté triste. Usted y yo somos llamados a cumplir el propósito de Dios aunque estemos angustiados. De esa forma se acepta la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué cree usted que se le acercaba, hermano? ¿Qué cree usted que a las puertas de qué estaba Jesús? No a las puertas de ser entronado como rey, de ser, hermano, levantado como un rey. Estaba a las puertas, hermano, de su sufrimiento, del quebrantamiento que le iba a venir acerca de ese sacrificio que le iba a pasar. Pero él se fortaleció y aceptó la voluntad. Pero antes de que pasase sintió angustia, se sintió oprimido, se sintió quizás, hermano, como lo dice literalmente, se entristeció, como usted y yo cuando nos hablan por teléfono, nos dan una mala noticia, el corazón palpita más rápido, nos entristecemos y empezamos a decir: ¿por qué me pasa esto, hermano? No es momento de lamentarse, es momento de orarle al Señor para aceptar su voluntad. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Jesús estaba a las puertas de esa oscuridad, a las puertas de la muerte, y él sintió y dijo: esto no lo puedo pasar así nomás, ¿verdad? Dice que se entristeció, se llevó a dos para que orasen con él y les dijo: velad, velemos. Les estaba pidiendo ¿qué? Apoyo espiritual, hermano. Porque alguien puede decir: usted está loco, hermano. Lea conmigo detenidamente el versículo 38 del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, que dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué dice? Y velad conmigo. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que estén con Él. Porque Él está pasando un momento de tribulación muy difícil, que no lo entiende, que no percibe. Muchas veces así nos pasa a nosotros, amados hermanos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Suplicar misericordia primeramente a Dios. Y si usted conoce hermanos que tengan, hermanos, ese deseo de orar, dígale que oren por usted, que oren con usted. Porque Jesús nos está mostrando eso. Eso nos va a fortalecer, hermano. Eso nos va a ayudar a pasar la prueba. Jesús nos, aunque en un momento dado las personas no van a orar con el mismo fervor que nosotros, porque no son ellos los de la prueba. El que tiene la prueba ora mejor que aquel que solo le han dicho: hermano, ore por mi prueba. ¿Cuántos creemos eso, hermano? ¿O cree usted que si yo estoy sufriendo y me está doliendo algo y le digo: hermano, ore por esto que me está doliendo, el hermano va a orar con todo su corazón? Pero ¿para quién es más difícil? Para el que está sufriendo, ¿verdad? Pero aquel que está orando por él siente también la persona que tiene un apoyo espiritual. Jesús acudió a sus dos mejores, a los tres mejores de sus discípulos y les dijo: velen conmigo. A los demás los dejó sentados, ¿se recuerda? A unos les dijo: sentados aquí, pero a otros los llamó y les dijo: velad conmigo. Entonces dice el versículo 39: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso quiere decir: acepto tu voluntad. Amén, hermano. Entonces la oración, que es parte esencial entre la comunión entre el creyente y Dios, hermano, eso da fortaleza para pasar la prueba. Claro, hermano, no queremos el sufrimiento, no queremos el dolor, no queremos la prueba. Pues vayamos a la oración, ahí vamos a ser fortalecidos. Quizás no vamos a entender lo que nos esté pasando, quizás nos han dado una mala noticia, pero acuérdese, orándole al Señor, usted se va a fortalecer. ¿Y qué va a hacer? Aceptar la voluntad de Dios. Jesús dice en el versículo 39, al final, hermano, dice: Padre mío, si es posible. ¿Qué quiere decir eso? Señor, si será que se puede
que estos los salvemos sin necesidad que ellos mueran. ¿Qué será lo que estaba a punto de pasarle al Señor? Si es posible, pase de mí. ¿Cuál copa? No es una copa de vino, sino la muerte, el dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento. A eso se refería Jesús cuando decía, pase de mí esta copa, porque no está tan, este trago no es tan dulce, sino que en un momento amargo le había venido al Señor Jesús. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero ¿y qué dijo él? Si es posible. Entonces, hermano, esa mala noticia, ese problema, esa enfermedad que usted tiene, vaya a la oración y dígale al Señor, me es difícil, Señor, pero que se cumpla tu voluntad. Amén, mi hermano. Así se acepta la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué encuentra usted ahí? Fortaleza. Vea lo que dice, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló. Se parece a nosotros cuando nos dicen, hermano, ore por mi prueba. Y cuando usted va a ver bien dormido está. Al siguiente día usted le dice, hermano, hoy es el día en que voy al médico, ¿verdad que usted oró? ¿Qué, hermano? Usted ni para acostarse oró. ¿A cuánto nos pasa, iglesia? Pero aquel que está en la prueba está pendiente. El hermanito, la hermanita está orando por mí. Está dormido, hermano. A ver, iglesia, ¿verdad que a Jesús le pasó? Dice, hermano, que según él, ¿cómo estaban aquellos discípulos? Orando igual que él, ¿verdad? Pero ¿cómo dice que los halló? Versículo 40. Vino luego sus discípulos halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. Aleluya. ¿A cuánto nos está hablando el Señor, hermano? La prueba la pasamos solo, hermano. La prueba es un propósito entre Dios y nosotros. No hay nadie por medio. Es para nosotros, entonces aceptemos la voluntad de Dios. ¿Qué hace el Señor? Se decepciona, se desilusiona quizás, pero Él sabe que tiene un propósito que cumplir y siente su angustia. Dice el versículo 41 nuevamente, velad y orad para que no entréis en tentación. Aclaremos un momento esto que quiere decir, para que no entréis en tentación. Quiere decir que muchas veces, hermano, el aceptar la voluntad de Dios, esas pruebas que vienen, esos sufrimientos que vienen a nuestra vida, peligrosos, y nos hacen caer en tentación nuestras debilidades. Amén. Por eso que es necesario, hermano, orar. Cuidadito, hermano, que esta prueba no la aguanto. Claro que sí. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que Dios no nos pone pruebas que no podamos llevar. Él sabe cuál es nuestro aguante. Él sabe hasta dónde resistimos. Él sabe mi resistencia. Él sabe su resistencia. Por lo cual dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Solamente así usted puede aceptar la voluntad de Dios. En oración. ¿Cómo no entrar en tentación? En oración, hermano. Que dice el versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos estamos aquí espiritualmente, hermano? Pero la carne, ¿dónde quisiera estar? Durmiendo, ¿verdad? O en la